Juan y la pregunta que lo despertó. Juan es un joven de 17 años que vive una vida aparentemente normal, pero marcada por una sensación constante de vacío y desconexión. Sus días transcurren de forma rutinaria, cumple con lo que se espera de él, avanza sin grandes conflictos y se adapta a lo que la vida le presenta. Sin embargo, aunque nada es especialmente negativo, Juan no se siente dueño de su propia existencia. Vive sin preguntarse demasiado por qué hace lo que hace, como si su camino ya estuviera decidido de antemano. Desde muy joven, Juan aprendió a aceptar la vida tal como venía, creyendo que vivir consistía en soportar y adaptarse. Nunca se cuestionó profundamente sus creencias ni el origen de sus pensamientos. Asumía que las personas nacen con ciertos límites y que lo único posible es aprender a vivir dentro de ellos. Esta forma de pensar le generaba una sensación de vacío intermitente y una inquietud silenciosa. Intuía que estaba hecho para algo más, aunque no sabía qué ni cómo alcanzarlo. Gran parte de esta forma de ver la vida provenía de una herencia invisible. Juan creció observando a los adultos que lo rodeaban, escuchando frases cargadas de resignación como la vida es dura, no todos pueden destacar o mejor no arriesgarse. Aunque nadie se lo dijo directamente, aprendió que soñar demasiado era peligroso y que equivocarse era algo que debía evitarse. Sin darse cuenta, fue incorporando estas ideas como verdades absolutas. Así, Juan terminó viviendo dentro de una prisión mental que no tenía paredes visibles. Nadie lo obligaba a quedarse ahí, pero tampoco sabía que podía salir. Esa prisión estaba formada por sus pensamientos. Cada vez que evitaba intentar algo nuevo, confirmaba la idea de que no podía. Cada vez que se comparaba con otros, se sentía inferior. Cada error reforzaba una historia interna que repetía desde hacía años, que no era suficiente. Con el tiempo, esa historia dejó de parecer una opinión y se convirtió en identidad. En la escuela, Juan pasaba desapercibido. No porque no tuviera ideas, sino porque tenía miedo de expresarlas. Pensaba demasiado antes de hablar, imaginaba el error antes de que ocurriera y prefería el silencio antes que arriesgarse a fallar. Para él, equivocarse no era solo cometer un error, sino confirmar que había algo mal en él como persona. Por eso, poco a poco, dejó de intentar. El punto de quiebre llegó de manera sencilla y casi casual. Un día, Juan entró a una biblioteca buscando refugio del ruido y de la lluvia. Allí se encontró con una frase que lo incomodó profundamente: no ves el mundo como es, lo ves como eres. Esa frase no le dio respuestas, pero sembró una duda. Por primera vez, Juan consideró la posibilidad de que su mundo no fuera limitado por la realidad, sino por la forma en que él lo interpretaba. La duda se convirtió en el inicio de un cambio profundo. Juan comenzó a cuestionar sus propias creencias y a preguntarse quién sería si no tuviera tanto miedo de fallar. Descubrió que muchas de sus ideas no eran hechos, sino pensamientos aprendidos y repetidos sin análisis. Comprendió que pensar no es un acto neutro, sino creativo. Cada pensamiento construye una manera de vivir. El cambio no fue inmediato ni radical. No transformó su vida de un día para otro. Empezó con decisiones pequeñas pero conscientes: levantar la mano en clase, intentarlo una vez más, no definirse por un error. Cada una de estas acciones estaba acompañada de miedo, pero Juan empezó a entender que el miedo no desaparece al avanzar, se vuelve más pequeño cuando deja de controlar las decisiones. Aprendió que el coraje no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Con el tiempo, Juan comenzó a observar su diálogo interno. Notó que su mente estaba llena de frases duras y limitantes que había repetido durante años. Al cuestionar el origen de esos pensamientos, dejó de creerlos automáticamente. Descubrió que pensar algo no lo convierte en verdadero. Uno de los aprendizajes más importantes fue cambiar su relación con el error. Antes lo veía como una prueba de incapacidad, ahora empezó a verlo como una señal de movimiento. Entendió que equivocarse significaba estar intentando, y que quedarse quieto para no fallar era una forma lenta de desaparecer. Cada error se transformó en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Juan también comprendió que la identidad no es fija.
Dejó de preguntarse si era capaz y comenzó a preguntarse qué podía aprender. Al verse como un proceso en construcción y no como algo terminado, se liberó de la exigencia de perfección. Esto le permitió avanzar con más ligereza y paciencia consigo mismo. Finalmente, Juan entendió que cambiar la mentalidad no es engañarse ni pensar de forma ingenua, sino asumir responsabilidad por lo que uno cree, repite y elige. Aunque no podía controlar todo lo que le sucedía, sí podía decidir qué significado darle. El mundo no se volvió más fácil ni más justo, pero dejó de ser un enemigo y se convirtió en un espacio de aprendizaje. Al final, Juan no se convirtió en alguien sin miedo ni en una persona perfecta. Se convirtió en alguien consciente. Comprendió que la vida no cambia cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la mirada. Y al cambiar su forma de pensar, cambió su manera de estar en el mundo, aprendiendo a vivir de forma más elegida, auténtica y responsable. El cambio no fue inmediato ni radical. No transformó su vida de un día para otro. Empezó con decisiones pequeñas pero conscientes: levantar la mano en clase, intentarlo una vez más, no definirse por un error. Cada una de estas acciones estaba acompañada de miedo, pero Juan empezó a entender que el miedo no desaparece al avanzar, se vuelve más pequeño cuando deja de controlar las decisiones. Aprendió que el coraje no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Con el tiempo, Juan comenzó a observar su diálogo interno. Notó que su mente estaba llena de frases duras y limitantes que había repetido durante años. Al cuestionar el origen de esos pensamientos, dejó de creerlos automáticamente. Descubrió que pensar algo no lo convierte en verdadero. Uno de los aprendizajes más importantes fue cambiar su relación con el error. Antes lo veía como una prueba de incapacidad, ahora empezó a verlo como una señal de movimiento. Entendió que equivocarse significaba estar intentando, y que quedarse quieto para no fallar era una forma lenta de desaparecer. Cada error se transformó en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Juan también comprendió que la identidad no es fija. Dejó de preguntarse si era capaz y comenzó a preguntarse qué podía aprender. Al verse como un proceso en construcción y no como algo terminado, se liberó de la exigencia de perfección. Esto le permitió avanzar con más ligereza y paciencia consigo mismo. Finalmente, Juan entendió que cambiar la mentalidad no es engañarse ni pensar de forma ingenua, sino asumir responsabilidad por lo que uno cree, repite y elige. Aunque no podía controlar todo lo que le sucedía, sí podía decidir qué significado darle. El mundo no se volvió más fácil ni más justo, pero dejó de ser un enemigo y se convirtió en un espacio de aprendizaje. Al final, Juan no se convirtió en alguien sin miedo ni en una persona perfecta. Se convirtió en alguien consciente. Comprendió que la vida no cambia cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la mirada. Y al cambiar su forma de pensar, cambió su manera de estar en el mundo, aprendiendo a vivir de forma más elegida, auténtica y responsable.